Hay una parte de ti que sonríe frente a los demás, pero por dentro está cansada de fingir que todo está bajo control. Tú sabes exactamente de qué estoy hablando. No es solamente una costumbre, no es solamente ese impulso que aparece cuando estás solo, cuando nadie mira, cuando el silencio se vuelve demasiado grande y tu mente empieza a buscar una salida. Es algo más profundo, es como una presión en el pecho, como una inquietud que sube desde el estómago, como una voz sin palabras que te empuja hacia lo mismo que prometiste dejar. Tú no siempre lo haces porque quieras. A veces lo haces porque ya no sabes cómo estar contigo mismo. Hay momentos en los que la ansiedad se te pega a la piel. Te cuesta respirar con calma. Miras el celular sin saber qué buscas. Abres una aplicación, la cierras, vuelves a abrirla. Caminas por la casa, te sirves algo, revisas mensajes viejos, piensas en alguien. Recuerdas una herida, intentas distraerte, pero por dentro hay un hueco y ese hueco no se llena, ni con placer, ni con comida, ni con alcohol, ni con deseo, ni con compras, ni con trabajo, ni con aprobación, ni con esa persona que dices que ya no necesitas, pero que todavía te mueve algo cuando aparece en tu mente. Tú sabes cómo empieza. Primero es una sensación pequeña, casi invisible, una tensión, una imagen, una idea, un recuerdo, una frase que alguien dijo, una soledad que no avisa, y de pronto tu cuerpo ya lo sabe antes que tú. La boca se seca, los dedos se inquietan, la mirada se pierde, el corazón cambia de ritmo. Algo dentro de ti empieza a negociar, solo esta vez, solo un poco, solo para calmarme, solo para no sentir esto, solo para apagar esta cosa que me está comiendo por dentro. Y lo más incómodo es que una parte de ti sabe que después no vas a sentir paz. Lo sabes antes de hacerlo, lo sabes mientras lo haces. Lo sabes en ese segundo exacto en que cruzas la línea y ya no puedes fingir que fue un accidente. Hay una claridad dolorosa ahí, como si dentro de ti alguien estuviera mirando en silencio, sin juzgarte, pero sin dejarte escapar de la verdad. Y aún así caes, no porque seas débil como te han dicho, no porque no tengas carácter, no porque no hayas intentado cambiar. ¿Sabes por qué hay algo en ti que está gritando desde un lugar demasiado antiguo, demasiado enterrado, demasiado solo? Tú has prometido cambiar en noches en las que terminaste mirándote al espejo con los ojos cansados. Has sentido vergüenza al despertar, has sentido esa mezcla amarga de culpa y vacío. Has intentado actuar normal al día siguiente como si nada hubiera pasado, como si tu alma no estuviera sentada en una esquina preguntándose por qué otra vez. Te has dicho palabras duras, te has llamado fracaso. Te has tratado con una crueldad que jamás usarías con alguien que amas y, aún así, por fuera sigues. Te bañas, te vistes, respondes mensajes, cumples, saludas, trabajas, haces como que puedes con todo. Pero tú sabes que hay días en los que no puedes contigo. Hay días en los que el cuerpo pesa distinto, la cama parece más profunda, la luz molesta, las voces de los demás suenan lejanas. Alguien te pregunta si estás bien y tú dices que sí. Porque explicar lo que realmente pasa adentro tomaría demasiada energía. Además, ¿cómo se explica algo que ni tú entiendes del todo? ¿Cómo dices que hay una sed dentro de ti que no tiene nombre? ¿Cómo confiesas que a veces no buscas placer, sino silencio? ¿Cómo dices que tu adicción no siempre se siente como deseo, sino como una forma desesperada de dejar de doler? Yo, Adriana Pléyades, te hablo a ti, a esa parte tuya que se esconde incluso cuando está rodeada de gente, a esa parte que se ríe fuerte para que nadie note el temblor, a esa parte que ha aprendido a funcionar rota, a esa parte que siente que lleva años sobreviviendo con una herida abierta debajo de la ropa. Tú sabes lo que es acostarte con el alma acelerada, sabes lo que es sentir que algo te llama cuando todo debería estar en calma, sabes lo que es mirar al techo y preguntarte por qué no puedes simplemente ser como los demás. Porque los demás parecen detenerse, parecen poder decir basta, parecen disfrutar algo y seguir adelante, pero tú no. En ti, ciertas cosas despiertan un hambre que no se conforma. Una vez que se abre, pide más. Más intensidad, más escape, más sensación, más olvido, más control, más riesgo, más contacto, más distancia, más de eso que luego te deja vacío y tú te preguntas en secreto qué hay mal contigo. ¿Por qué lo que a otros apenas toca, a ti te arrastra? ¿Por qué lo que otros pueden soltar, a ti te persigue incluso cuando cierras los ojos? Hay una escena que conoces demasiado bien. Estás solo, tal vez es de noche. Tal vez la casa está en silencio, tal vez todos duermen, tal vez tienes el teléfono en la mano, tal vez estás frente a una botella, frente a una pantalla, frente a un recuerdo, frente a una decisión que ya conoces. Y aparece ese momento suspendido, ese instante donde todavía podrías detenerte, pero algo dentro de ti ya está inclinado hacia la caída. No es ruido,
es una especie de tirón, como si una cuerda invisible te jalara desde adentro. Como si tu voluntad estuviera ahí, pero cansada, como si una parte de ti ya hubiera rendido las armas antes de empezar la batalla, y después viene el golpe, no siempre de inmediato. A veces primero viene una calma falsa, un alivio breve, un calor pequeño, una sensación de haber escapado, pero luego, lentamente, vuelve lo de siempre. El pecho se cierra, la mente acusa, el alma se apaga un poco más, te prometes que nadie lo sabrá. Te prometes que fue la última vez, te prometes que mañana vas a ser distinto, pero en el fondo hay una tristeza más honda, porque no solo te duele haber caído, te duele sentir que una parte de ti se está comunicando de una forma que no sabes interpretar. Y tal vez eso es lo que más miedo te da, no la adicción en sí, no el impulso, no el hábito, sino la sospecha de que detrás de eso hay algo tuyo que nunca has querido mirar, una rabia antigua, una soledad que viene de lejos, un abandono que todavía respira, un deseo que te da vergüenza admitir, una necesidad de amor que disfrazaste de independencia, una herida que aprendiste a tapar con fuerza, con éxito, con placer, con control, con orgullo, con espiritualidad incluso. Pero cuando llega la noche, cuando se calla el personaje, cuando ya no tienes a quién impresionar, eso vuelve, siempre vuelve. Tú lo sientes como una persecución interna, como si Dios, la vida o algo más grande que tú estuviera tocando una puerta que no quieres abrir. Y cada vez que intentas escapar, la puerta suena más fuerte. Cada vez que intentas llenarte por fuera, el vacío se hace más evidente por dentro. Cada vez que dices, no quiero sentir esto, eso mismo encuentra otra forma de aparecer. En tu cuerpo, en tu deseo, en tus pensamientos. En tus recaídas, en tus relaciones, en tus silencios, en ese cansancio que no se va aunque duermas. Y no, esto no es casualidad para ti. Tú lo sabes. Hay algo demasiado exacto en la forma en que siempre terminas frente al mismo punto. Cambian las personas, cambian los lugares, cambian las excusas, cambian las etapas de tu vida, pero la sensación de fondo sigue ahí. Esa hambre, esa inquietud, ese llamado raro que no te deja vivir en automático. Esa impresión de que tu dolor no es solamente dolor, de que tu caída no es solamente caída, de que incluso en tus momentos más oscuros hay una señal escondida que todavía no logras descifrar, por eso esto te mueve. Porque mientras me escuchas, una parte de ti sabe que no estoy hablando de alguien más. Estoy hablando de ti cuando te quedas en silencio después de fallarte, de ti cuando te cansas de luchar contra lo mismo. De ti cuando dices, estoy bien, pero por dentro estás pidiendo que alguien vea lo que ni tú sabes nombrar. De ti cuando vuelves a caer y, aún así, hay algo en el fondo que no muere, algo que sigue esperando, algo que sigue observando, algo que todavía cree que esto no puede ser el final de tu historia. Y antes de que este mensaje termine, vas a entender por qué eso que hoy llamas adicción no solo te está mostrando tu herida, sino también el lugar exacto donde Dios lleva tiempo intentando hablarte. Vas a entender por qué ese impulso que tanto te avergüenza guarda una clave que puede cambiar la manera en que miras tu caída, tu deseo, tu culpa y esa sed secreta que nunca has podido apagar. Este mensaje no es para todo el mundo, y necesito decirlo desde el principio, porque no todos están listos para escuchar algo que no acaricia la superficie, sino que entra directo a ese lugar que casi siempre escondes. Esto no es para quien vive distraído y se siente cómodo así, no es para quien puede cerrar los ojos ante su propio vacío y seguir como si nada. No es para quien todavía necesita burlarse del dolor ajeno para no tocar el suyo. No es para quien busca una frase bonita, una emoción rápida o una explicación que le permita seguir huyendo igual que antes. Esto es para ti si hay una parte de tu vida que ya no puedes maquillar. Para ti, si aunque cumplas, aunque sonrías, aunque trabajes, aunque acompañes a otros, por dentro sientes que hay algo pendiente contigo. Algo que no se resuelve con dormir más, ni con distraerte más, ni con prometerte otra vez que mañana todo va a cambiar. Esto es para ti si has llegado a un punto donde ya no sabes si estás cansado de la vida, de ti mismo, de repetir lo mismo, o de cargar en silencio una batalla que nadie ve completa. Yo, Adriana Pléyades, no te hablo desde la comodidad de quien mira tu proceso desde lejos. Te hablo como quien se sienta frente a ti y no necesita que finjas. No tienes que convencerme de que estás bien, no tienes que organizar tu historia para que suene menos intensa, no tienes que esconder tus contradicciones, ni justificar tus caídas, ni explicar por qué sigues volviendo a lugares, personas, sustancias, recuerdos o hábitos que una parte de ti ya sabe que no le hacen bien. Aquí no necesitas actuar, aquí no necesitas defenderte, aquí solo necesitas estar. Este mensaje es para quien ha sentido que algo dentro de sí se rompió, pero nunca encontró el momento exacto en que ocurrió. Para quien mira hacia atrás y se pregunta cuándo empezó a sentirse tan lejos de su propia paz. Para quien ha dicho ya no quiero seguir así, pero al mismo tiempo no sabe cómo vivir de otra manera.
para quien ha tenido días de fuerza y noches de rendición, para quien ha creído que estaba avanzando y de pronto se encontró otra vez en el mismo círculo, con la misma vergüenza, con el mismo silencio, con la misma pregunta clavada en el pecho. Esto es para quien se ha sentido dividido, para quien por fuera parece responsable, funcional, incluso fuerte, pero por dentro guarda impulsos que no entiende. Para quien puede aconsejar a otros, levantar a otros, escuchar a otros, pero cuando se queda solo no sabe cómo sostenerse a sí mismo. Para quien ha sido refugio para muchas personas, pero no ha sabido encontrar refugio en ningún lugar. Para quien ha aprendido a dar luz mientras esconde rincones internos donde todavía no se atreve a entrar. Y si eres tú, antes de seguir, haz algo pequeño. No necesito que creas nada todavía. No necesito que estés de acuerdo. No necesito que te esfuerces por sentir algo especial. Solo haz esto conmigo. Suelta el aire despacio. No como quien medita perfecto, no como quien intenta verse espiritual, sino como quien por un instante deja de pelear. Suelta el aire. Baja un poco los hombros. Afloja la mandíbula. Deja que el cuerpo entienda que no viene un ataque. No estás aquí para ser acusado, no estás aquí para recibir otra condena, estás aquí para escuchar algo que quizás tu alma lleva tiempo intentando permitir. Quédate presente por los próximos minutos, pero no desde la tensión. No escuches con los brazos cruzados por dentro. No escuches buscando una frase para rechazarlo todo. No escuches como quien dice, ¿esto no aplica para mí? Mientras algo en el pecho se mueve, solo escucha con honestidad. Esa es la única acción que te pido ahora. Honestidad, no perfección, no fe completa, no entrega absoluta. Honestidad, la suficiente para reconocer cuando algo te toca. La suficiente para no salir corriendo de una verdad solo porque te incomoda. Porque hay personas que llegan a este tipo de mensaje buscando entretenimiento, pero hay otras que llegan porque algo las trajo. No siempre saben qué, no siempre pueden explicarlo. Tal vez apareció en el momento menos pensado, tal vez ibas a pasar de largo, tal vez una palabra, una imagen, una sensación o el mismo cansancio de siempre te hizo quedarte. Y no estoy diciendo que todo lo entiendas ahora, solo digo que hay momentos en la vida en los que una persona no encuentra un mensaje, el mensaje la encuentra a ella. Este mensaje es para quien está atravesando una etapa donde lo antiguo ya no sostiene, pero lo nuevo todavía no aparece. Para quien se siente en medio de dos versiones de sí mismo, una versión que ya no quiere seguir cayendo en lo mismo y otra que todavía no sabe cómo soltar aquello que le sirvió como escape. Para quien se siente parado en una frontera invisible, donde algo se está terminando, pero todavía no sabe qué están haciendo. Y esa frontera puede sentirse como confusión, como ansiedad, como soledad, como irritación, como ganas de desaparecer por un rato, como una necesidad profunda de apagar la mente. Esto es para quien ya no se conforma con respuestas pequeñas. Para quien ha oído demasiadas veces que solo necesita fuerza de voluntad. Para quien ha sentido que las explicaciones simples no alcanzan para nombrar lo que ocurre adentro. Para quien intuye que su batalla no es superficial, aunque los demás la miren como si fuera solamente un mal hábito, una debilidad, una exageración o una falta de disciplina. Esto es para quien sabe, aunque le cueste decirlo, que detrás de su impulso hay una historia más grande. Una historia que no empezó ayer. Una historia que no se reduce a lo que otros ven. No estoy hablando al que nunca se cuestiona, estoy hablando al que se cuestiona demasiado, al que analiza lo que siente hasta cansarse. Al que intenta entender por qué reacciona así, por qué desea así, por qué se apega así, por qué se sabotea así, por qué necesita controlar, escapar, repetir, esconder, complacer, consumir o buscar intensidad. Estoy hablando al que vive con una conciencia que no lo deja en paz. Al que puede caer, sí, pero después no puede fingir que no pasó nada. Al que lleva dentro una mirada que observa, una presencia que registra, una sensibilidad que no se apaga del todo. Y tal vez por eso este mensaje no es cómodo, porque no viene a entretener a tu personaje, viene a tocar al que está detrás, no al que sabe qué decir, no al que publica sonrisas. No al que responde, estoy bien, no al que se mantiene ocupado para no sentir. Le hablo al que se queda cuando todos se van, al que conoce tus pensamientos más difíciles, al que ha visto tus noches más largas. Al que sabe qué haces cuando estás herido, al que sabe qué buscas cuando dices que solo quieres distraerte, al que sabe qué parte de ti se activa cuando sientes abandono, rechazo, presión, culpa o vacío. Si esa parte está escuchando, entonces este mensaje es para ti, no porque seas mejor que otros, no porque tu dolor te haga superior, no porque sufrir te convierta automáticamente en alguien despierto. Este mensaje es para ti porque hay algo en tu interior que ya no quiere seguir dormido, aunque todavía tenga miedo de despertar. Es para ti porque una parte tuya ya empezó a cansarse de las excusas. Es para ti porque hay un punto en el alma donde la mentira deja de funcionar. Y cuando ese punto se activa, ya no puedes volver a vivir igual, aunque intentes hacerlo.
Por eso te pido una sola cosa, no te escapes de ti mientras escuchas. No conviertas esto en ruido de fondo. No te vayas mentalmente a otra parte justo cuando algo empiece a tocarte. Si aparece incomodidad, quédate. Si aparece resistencia, obsérvala. Si aparece una emoción que no esperabas, no la tapes de inmediato. Respira otra vez, suelta el aire, baja los hombros. Permite que este momento no sea otra conversación que atraviesa tu mente y se pierde, sino una pequeña apertura, apenas una grieta, apenas un espacio donde no necesitas pelear contigo, porque lo que viene no es para el que quiere tener razón, es para el que quiere dejar de esconderse. Es para quien está dispuesto, aunque sea por unos minutos, a mirar su propia vida sin adornarla y sin destruirse por ella. Es para quien puede decir en silencio, no entiendo todo lo que me pasa, pero ya no quiero seguir negándolo. Es para quien siente que algo le ha estado hablando a través de sus repeticiones, sus deseos, sus excesos, sus recaídas, sus obsesiones y sus vacíos, aunque todavía no sepa traducir ese lenguaje. Y si tú puedes hacer ese pequeño pacto ahora, si puedes escuchar sin defenderte, respirar sin huir y ser honesto sin castigarte, entonces estás en el lugar correcto. No porque todo vaya a resolverse en un instante, no porque una palabra vaya a borrar años de batalla, sino porque hay mensajes que solo pueden entrar cuando la persona baja la guardia. Y tú has vivido demasiado tiempo con la guardia levantada, contra el mundo, contra tu historia, contra tu cuerpo, contra tus deseos, contra tu propio corazón. Así que por un momento, solo por este momento, deja de apretar, deja de demostrar, deja de justificar, deja de prepararte para ser herido. Quédate aquí, respira, escucha, no como alguien que viene a recibir una explicación, sino como alguien que por fin se permite reconocer que hay algo dentro de sí que necesita ser mirado de otra manera. Y si esa frase te movió algo, aunque sea mínimo, aunque sea apenas una presión en el pecho o un silencio más profundo de lo normal, entonces este mensaje ya empezó a encontrarte donde tenía que encontrarte. ¿Quién te dijo que lo que te pasa es solamente falta de voluntad? Quédate un instante con esa pregunta, no para responderla rápido, no para defenderte, no para buscar una explicación que suene correcta, sino para sentir lo que se mueve dentro de ti cuando la escuchas. ¿Quién te enseñó a mirarte así? ¿Quién te hizo creer que cada vez que caes, eso significa que eres menos digno, menos fuerte, menos amado, menos capaz de levantarte? ¿Quién puso en tu mente la idea de que una persona que lucha con una adicción está simplemente fallando, cuando tal vez nadie se tomó el tiempo de mirar la profundidad del lugar desde donde nace ese impulso? Yo, Adriana Pleyades, quiero que observes algo sin apresurarte. Tal vez esa creencia no empezó contigo. Tal vez tú no naciste odiándote por sentir demasiado. Tal vez tú no naciste avergonzado de tus deseos, ni culpable de tus vacíos, ni convencido de que tenías que esconder tus partes más difíciles para merecer amor. Tal vez alguien te enseñó, con palabras o con silencios, que sentir era peligroso, que necesitar era una debilidad, que llorar era exagerar, que pedir ayuda era molestar, que equivocarte era decepcionar, que caer era perder valor, y entonces aprendiste a castigarte antes de que otros lo hicieran. ¿Y si la voz que hoy te condena ni siquiera es tuya? ¿Y si ese juez interno que aparece después de cada recaída tiene el tono de alguien que alguna vez te hizo sentir insuficiente? Puede sonar como tu padre, como tu madre, como una pareja, como una religión mal entendida, como una cultura que prefiere verte funcionando antes que verte sanando. Puede sonar como una frase repetida durante años. Tienes que ser fuerte, no seas débil, no llores, no exageres, tú puedes solo. Eso es pecado, eso es vergüenza, eso no se habla, eso se oculta. Y de tanto escucharlo, terminaste creyendo que toda oscuridad dentro de ti era una prueba de que algo estaba mal en tu esencia. Pero dime algo con honestidad. ¿Quién te dijo que tu parte herida merecía ser humillada? ¿Quién te dijo que tu deseo más confuso era una sentencia contra ti? ¿Quién te dijo que Dios solo se acerca a muestra las partes limpias, ordenadas, presentables y obedientes de una persona? ¿Quién te enseñó a imaginar que lo divino se aparta justo cuando más roto estás? Tal vez creciste escuchando que Dios ama, pero sintiendo que solo eras aceptable cuando te comportabas bien. Tal vez aprendiste a pedir perdón con miedo, no con confianza. Tal vez cada caída te dejó la sensación de que el cielo cerraba una puerta sobre ti. Y tal vez esa imagen no nació de Dios, sino de heridas humanas disfrazadas de verdad. Y si lo que llamas vergüenza no fuera una señal de que eres imperdonable, sino una marca de todo lo que nunca te enseñaron a mirar sin violencia, no estoy diciendo que lo que te destruye sea bueno. No estoy diciendo que el daño no importe. No estoy diciendo que tus actos no tengan consecuencias. Estoy diciendo algo mucho más incómodo. Y si la forma en que aprendiste a mirarte después de caer está alimentando la misma prisión de la que quieres salir. Y si cada insulto que te dices, cada pensamiento de no sirvo, cada frase de soy un desastre, cada condena silenciosa,
No te está volviendo más libre, sino más atrapado. ¿Quién te dijo que el cambio nace del asco hacia uno mismo? Tal vez eso te lo enseñó una casa donde solo te corregían cuando ya estabas quebrado. Tal vez lo aprendiste en una escuela donde equivocarse era motivo de burla. Tal vez lo absorbiste de una sociedad que aplaude al que produce, pero no sabe qué hacer con el que se derrumba. Tal vez lo escuchaste en conversaciones donde la adicción se nombraba con desprecio, como si el adicto fuera una categoría aparte, como si no tuviera historia, como si no tuviera infancia, como si no tuviera una herida, como si no hubiera pasado noches enteras tratando de no volver a lo mismo. Y tal vez tú mismo adoptaste esa mirada para sobrevivir, porque si te condenabas primero, nadie podía herirte más de lo que ya te herías. Si te llamabas débil antes que otros, al menos sentías que tenías algo de control. Si decías ya sé que estoy mal, evitabas que alguien se acercara demasiado a preguntarte qué te dolía de verdad. A veces la culpa se vuelve una armadura extraña. Pesa, lastima, te hunde, pero también te da una identidad. Te permite decir, este soy yo, el que falla, el que recae, el que no puede, el que arruina todo. Y aunque esa identidad duela, al menos parece conocida, al menos parece segura, al menos no te obliga a descubrir quién serías si dejaras de definirse por tu caída. Y si nunca estuviste peleando contra una sustancia, una conducta o un deseo, sino contra la manera en que te enseñaron a interpretar tu propio dolor, solo deja que la pregunta exista, no la respondas todavía. No intentes convertirla en una explicación completa. Solo permite que toque esa estructura vieja dentro de ti, porque hay creencias que parecen verdad únicamente porque llevan mucho tiempo viviendo en la mente. Hay cadenas que no suenan como cadenas porque se parecen demasiado a la voz de la familia, de la costumbre, de la culpa, de la moral, de la supervivencia. Y a veces la prisión más difícil de ver es la que aprendiste a llamar normalidad. ¿Quién te dijo que estar confundido significa estar perdido? Tal vez nadie te enseñó que existen momentos en los que el alma no se expresa con claridad, sino con inquietud. Tal vez nadie te explicó que hay dolores que primero aparecen como ansiedad, como hambre, como deseo, como rabia, como cansancio, como impulso. Tal vez nadie te enseñó a escuchar el cuerpo antes de castigarlo. Tal vez cada vez que sentiste algo demasiado intenso, lo único que recibiste fue corrección, silencio o distancia. Entonces aprendiste a desconectarte, aprendiste a apagar, aprendiste a buscar cualquier cosa que bajara el volumen de lo que ocurría adentro. Y ahora cuando aparece la adicción, tú crees que el problema empezó ahí, crees que el problema nació en el acto, en el exceso, en la recaída, en el momento donde perdiste el control. Pero ¿y si eso fuera solo la parte visible de una historia más antigua? ¿Y si lo que hoy te avergüenza es apenas la superficie de algo que comenzó mucho antes de que tuvieras palabras para explicarlo? ¿Y si antes de buscar escapar, ya había una parte de ti sintiéndose atrapada? ¿Y si antes de querer adormecerte, ya había un dolor que nadie supo acompañar? ¿Y si antes de la culpa, ya existía una soledad que aprendiste a esconder demasiado bien? No te estoy pidiendo que excuses nada. No te estoy pidiendo que niegues el daño. Te estoy preguntando de dónde viene la mirada con la que te estás juzgando. Porque una cosa es reconocer una caída y otra muy distinta es convertir esa caída en tu identidad. Una cosa es admitir que algo te domina y otra es creer que naciste para ser dominado. Una cosa es ver que hay un patrón que te lastima y otra es concluir que tú eres el patrón. ¿Quién te enseñó a confundirte con aquello que no has logrado sanar? ¿Quién te hizo creer que porque algo se repite, entonces eso eres tú? Tal vez esa creencia nació de una herida, de alguien que se fue cuando más necesitabas que se quedara, de alguien que te amó con condiciones, de alguien que solo te veía cuando cumplías, de una infancia donde aprendiste a leer el ambiente antes de leer tus propias emociones, de un hogar donde tenías que medir tus palabras, tu tono, tu presencia, de una etapa donde fuiste rechazado justo cuando estabas mostrando algo verdadero, de una pérdida que te partió por dentro, pero el mundo te pidió que siguieras, de una decepción que no contaste completa porque sentiste que nadie iba a entender la dimensión de lo que te había roto. Y entonces empezaste a relacionarte contigo desde la sospecha. Si siento esto, algo anda mal. Si deseo esto, soy malo. Si necesito esto, soy débil. Si caigo, soy indigno. Si recaigo, no merezco otra oportunidad. Si no puedo controlarlo, soy un fracaso. Mira cuántas frases pueden vivir dentro de una sola persona sin que nadie las escuche. Mira cuántas sentencias antiguas pueden dirigir una vida entera desde la sombra. Mira cuántas veces tú has reaccionado no al presente, sino a una vieja interpretación de ti mismo que alguien sembró cuando todavía no sabías defender tu corazón. Y si lo que más te ata no es solamente lo que haces, sino lo que crees que eso dice de ti. Y si la adicción se vuelve más oscura cuando la conviertes en prueba de que no hay nada sagrado en tu interior. Y si te enseñaron a temer tanto a tu propia sombra que cada vez que apareces sales corriendo hacia lo mismo que después te duele. ¿Y si nadie te enseñó que dentro de aquello que condenas puede haber una información que todavía no sabes leer?
no una justificación, no una excusa, no una salida fácil, una información, una señal, una pregunta más profunda que tu culpa, porque tal vez toda tu vida te han dicho que debes arrancarte esa parte, negarla, esconderla, vencerla, aplastarla, expulsarla, como si fueras una guerra caminando. Pero ¿quién te dijo que todo lo oscuro dentro de ti llegó para destruirte? ¿Quién te dijo que toda incomodidad es enemiga? ¿Quién te dijo que toda caída es abandono de Dios? ¿Quién te dijo que aquello que no entiendes de ti no podría estar señalando una puerta que todavía no has aprendido a mirar? Solo escucha la pregunta. No la respondas, deja que haga lo que vino a hacer, deja que interrumpa la historia antigua, deja que moleste un poco la versión de ti que aprendió a confundirse con su vergüenza. Y si en este momento algo dentro de ti quiere resistirse, también observa eso, porque quizá la resistencia no está defendiendo la verdad, sino una creencia vieja que tiene miedo de morir. Tal vez hay una parte de ti que prefiere seguir pensando soy débil, porque aunque duela, esa explicación ya la conoce. Tal vez pensar diferente te asusta más que seguir sufriendo, porque si lo que creías sobre ti no era toda la verdad, entonces tendrías que mirar tu historia con otros ojos. Tendrías que admitir que quizá hubo dolor donde solo viste culpa, que quizá hubo abandono donde solo viste desorden, que quizá hubo una búsqueda donde solo viste pecado, que quizá hubo una herida donde solo viste defecto. ¿Y quién serías tú si dejaras de mirarte únicamente desde la condena? No respondas todavía, no corras hacia una conclusión. Solo permite que esa pregunta quede abierta dentro de ti como una puerta entreabierta en una habitación que siempre mantuviste cerrada. Porque hay preguntas que no llegan para darte alivio inmediato, llegan para romper una mentira que llevaba años sentada en el centro de tu vida, llegan para incomodar el juicio automático, llegan para separar tu esencia de tu patrón, tu alma de tu recaída, tu historia de tu vergüenza. Así que antes de seguir, quédate con esto ardiendo suavemente en tu interior. Y si lo que creías que era solamente tu mayor vergüenza fuera también el lugar donde una verdad más profunda está intentando alcanzarte, no lo respondas todavía, solo deja que la pregunta respire dentro de ti. Y ahora escucha esto con todo tu ser, porque aquí empieza a romperse la forma antigua en la que te has mirado durante años. Tu adicción no es el lugar donde Dios te abandonó. Es el punto exacto donde Dios empezó a llamarte por tu verdadero nombre. No pases esa frase rápido, no la conviertas en una frase bonita, no la reduzcas a una idea espiritual para sentir alivio un momento y seguir igual. Déjala entrar despacio, tu adicción no es el lugar donde Dios te abandonó. Es el punto exacto donde Dios empezó a llamarte por tu verdadero nombre, porque durante mucho tiempo tú has mirado ese punto de tu vida como una mancha, como una prueba de fracaso, como una zona prohibida de tu historia, como ese cuarto oscuro que nadie debería abrir. Has pensado que ahí está lo peor de ti, que ahí está tu vergüenza, que ahí está la evidencia de que no eres tan fuerte, tan puro, tan consciente, tan digno o tan elegido como quisieras ser. Pero ¿y si ese lugar no fuera el final de tu valor, sino el comienzo de tu revelación? Yo, Adriana Pléyades, quiero decirte algo con una claridad que tal vez incomode a tu mente, pero que tu alma va a reconocer. Aquello que más te avergüenza no siempre es aquello que vino a destruirte. A veces es el punto donde la mentira se rompe. A veces es el lugar donde ya no puedes seguir fingiendo. A veces es la grieta por donde una verdad más grande empieza a entrar. Y tú has estado creyendo que Dios solo podía hablarte cuando estabas limpio, tranquilo, fuerte, ordenado, espiritual, correcto, presentable. Pero quizá Dios no esperó a que estuvieras perfecto. Quizá Dios empezó a hablarte precisamente donde ya no podías sostener la máscara. Tu adicción no es el lugar donde Dios te abandonó. Es el punto exacto donde Dios empezó a llamarte por tu verdadero nombre. Porque hay personas que nunca se detienen, funcionan, producen, ríen, cumplen, avanzan, se distraen, envejecen, pero nunca se miran, nunca se preguntan qué hay debajo de su personaje, nunca atraviesan el silencio suficiente para escuchar el temblor del alma. Nunca sienten una sed tan grande que los obligue a reconocer que nada de este mundo les alcanza. Pero tú sí, tú has sentido una sed que no se calma. Tú has intentado llenarte con cosas que por un momento parecen alivio, pero después dejan más vacío. Y por eso has creído que estás maldito, cuando tal vez lo que ocurre es mucho más profundo. No estás hecho para conformarte con sustitutos. Lo que en ti se volvió exceso comenzó como una búsqueda. Lo que se convirtió en cadena empezó como una necesidad de contacto. Lo que te avergüenza nació alrededor de una pregunta que nunca supiste formular. ¿Dónde está mi paz? ¿Dónde está mi casa interior? ¿Dónde está ese amor que no se va? ¿Dónde está ese descanso que no depende de otra persona, de otra dosis, de otra mirada, de otra compra, de otra pantalla, de otra noche, de otra promesa? Tú no corriste hacia la adicción porque tu alma fuera pequeña. Corriste hacia ella porque había una parte de ti buscando algo inmenso en lugares que no podían sostenerlo.
Ahí está la paradoja. Lo que tú llamas tu mayor debilidad puede ser el punto exacto donde se revela la profundidad de tu hambre espiritual. No porque el daño sea bueno, no porque la caída no importe, no porque debas romantizar lo que te rompe, sino porque incluso aquello que te ha herido puede estar señalando una verdad que ignoraste demasiado tiempo. El problema visible puede ser la puerta hacia la pregunta invisible, la conducta puede ser el humo, la herida puede ser el fuego, el impulso puede ser el lenguaje torpe de una parte de ti que no ha encontrado otra manera de decir: mírame, escúchame, vuelve a mí. Tu adicción no es el lugar donde Dios te abandonó, es el punto exacto donde Dios empezó a llamarte por tu verdadero nombre. Y tu verdadero nombre no es fracaso, no es recaída, no es vergüenza, no es impuro, no es perdido, no es débil, no es caso perdido. Esos son nombres que te puso el dolor, nombres que te puso la culpa, nombres que te puso una cultura incapaz de mirar el alma humana con profundidad, nombres que quizá heredaste de voces que no supieron acompañarte. Pero Dios no te llama por el nombre de tu herida, Dios te llama por lo que todavía está vivo debajo de ella. Por eso, lo que has vivido como problema empieza a mostrar otra cara. Ese impulso que tanto te desconcierta no aparece solamente para hundirte, también aparece para revelar dónde estás vacío. Esa repetición que odias no aparece solamente para recordarte que caíste. También aparece para mostrarte qué parte de ti sigue pidiendo atención. Esa culpa que te deja sin aire no aparece solamente para castigarte, también puede estar señalando que dentro de ti todavía existe una conciencia que no se ha rendido. Si estuvieras completamente perdido, no te dolería. Si estuvieras completamente dormido, no te importaría. Si no hubiera una parte de ti buscando luz, no sufrirías tanto cada vez que vuelves a la oscuridad. Ahí es donde cambia todo, porque hasta ahora has pensado que tu batalla era una prueba de que estabas lejos de Dios. Pero, ¿y si tu batalla fuera precisamente la prueba de que algo divino no ha dejado de perseguirte? No para condenarte, no para humillarte, no para exponerte ante el mundo, sino para alcanzarte donde ninguna frase superficial podía entrar, para romper la coraza, para atravesar el orgullo, para tocar el escondite, para llegar a ese lugar donde ya no puedes mentirte. La adicción duele porque divide. Una parte quiere subir y otra parte quiere caer. Una parte quiere limpiarse y otra quiere esconderse. Una parte promete cambiar y otra busca alivio inmediato. Y tú has pensado que esa división demuestra que no tienes salvación. Pero observa la revelación. Esa división también demuestra que dentro de ti todavía hay una lucha sagrada. Si todo estuviera muerto, no habría conflicto. Si todo estuviera perdido, no habría dolor. Si todo estuviera apagado, no habría pregunta. El hecho de que algo en ti sufra por lo que te domina significa que algo en ti todavía recuerda una vida más alta. No confundas tu prisión con tu identidad. No confundas tu impulso con tu esencia. No confundas tu recaída con tu destino. Lo que se repite en ti no necesariamente define quién eres. Puede estar mostrando dónde necesitas despertar. Lo que te controla no necesariamente vino a nombrarte. Puede estar revelando el lugar donde entregaste tu poder sin darte cuenta. Lo que hoy te avergüenza no necesariamente es el cierre de tu historia. Puede ser el umbral de una conciencia que todavía no has aprendido a habitar. Tu adicción no es el lugar donde Dios te abandonó, es el punto exacto donde Dios empezó a llamarte por tu verdadero nombre. Y eso cambia la mirada, no suaviza el dolor, pero le quita el sello de inutilidad. No borra la consecuencia, pero abre una lectura más profunda. No convierte la caída en algo hermoso, pero revela que incluso ahí puede haber una señal. Porque hay dolores que no vienen solo a romper una vida, sino a romper una mentira. La mentira de que puedes vivir desconectado de ti. La mentira de que puedes ignorar tu herida sin que hable por otros caminos. La mentira de que puedes llenar con cosas externas una sed que nació en el centro del alma. La mentira de que Dios solo aparece en la parte de ti que se ve limpia. Quizá Dios no está hablando en el vicio como aprobación. Quizá está hablando en el vacío que queda después, en ese silencio incómodo donde ya no hay placer, ni excusa, ni personaje. En ese instante donde te quedas frente a ti mismo y algo dentro pregunta, ¿hasta cuándo vas a buscar afuera lo que solo pueden hacer adentro? Quizá Dios no está en la cadena, sino en la incomodidad que te hace ver la cadena, no en la caída, sino en esa pequeña luz que aparece después de caer y te impide aceptar que eso es todo lo que eres. Esto es el reencuadre. Tu adicción no es solo el enemigo que debes vencer, es el lugar donde tu alma está señalando una sed que necesita ser comprendida. No es solo una puerta hacia la destrucción, también puede ser el espejo más brutal de aquello que no has querido mirar. No es solo una condena, puede ser el lenguaje desesperado de una parte de ti que busca regresar a Dios, a la verdad, a la presencia, a la unidad consigo misma. Y cuando entiendes esto, algo empieza a moverse. Porque ya no miras tu herida como un basurero espiritual, sino como un altar roto.
roto, sí, doloroso, sí, peligroso si lo ignoras, sí, pero no vacío de significado, no separado de Dios, no fuera del alcance de la gracia. La parte de ti que más escondes puede ser precisamente la parte que necesita escuchar primero, que todavía no ha sido expulsada del amor, que todavía no ha sido borrada del propósito, que todavía no ha sido reducida a su peor momento. Por eso esta frase debe quedarse contigo como una llave encendida. Tu adicción no es el lugar donde Dios te abandonó, es el punto exacto donde Dios empezó a llamarte por tu verdadero nombre, no para que te quedes ahí. No para que justifiques la cadena, no para que bendigas lo que te destruye, sino para que dejes de mirar ese punto como una prueba de ausencia divina y empieces a verlo como el sitio donde tu alma dejó de aceptar mentiras pequeñas. Porque lo más peligroso no es solo caer, lo más peligroso es creer que la caída tiene la autoridad de decirte quién eres. Y no la tiene. Lo más oscuro no es solo repetir un patrón, lo más oscuro es pensar que ese patrón es tu nombre. Y no lo es. Lo más triste no es solamente haber buscado alivio en lugares que te vacían. Lo más triste sería no escuchar jamás la sed que estaba detrás de esa búsqueda. Así que deja que esta revelación se asiente en ti sin prisa. El punto donde más te has odiado puede ser el punto donde empieza una conversación más honesta con Dios. El lugar donde te sentiste más perdido puede ser el lugar donde por fin dejaste de vivir dormido. Y eso que tú llamabas solamente problema puede ser el umbral de algo más grande intentando comenzar en ti. Hasta la naturaleza funciona así. Nada verdaderamente vivo nace sin atravesar una ruptura. La semilla no germina porque permanece intacta. Germina porque se abre en la oscuridad. Primero parece enterrada, perdida, aplastada bajo una tierra fría que no le explica nada. Desde afuera nadie ve el movimiento, nadie aplaude, nadie entiende. Solo hay humedad, presión, silencio y una forma antigua que empieza a partirse. Si la semilla pudiera pensar, tal vez creería que está muriendo. Tal vez diría, esto es el final, me rompí, fracasé, ya no soy lo que era. Pero la tierra sabe algo que la semilla todavía no sabe. Lo que se está rompiendo no es su destino, es su cáscara. Así actúa Dios muchas veces en el alma humana. No siempre empieza con una luz suave, no siempre llega como una respuesta clara. A veces comienza con una presión interna que ya no te deja seguir igual. A veces empieza cuando aquello que usabas para sostenerte deja de sostenerte. A veces la vida aprieta exactamente donde tú habías construido una defensa, no porque quiera destruirte, sino porque algo más profundo necesita salir. Y esto no lo digo para adornar el dolor, lo digo porque toda tradición de sabiduría ha entendido de una u otra forma que la transformación verdadera no ocurre en la superficie, ocurre en lo escondido. En la noche, en el desierto, en la cueva, en el vientre de la tierra, en ese lugar donde una persona ya no puede seguir mintiéndose. Yo, Adriana Pléyades, quiero que mires esta imagen. La semilla bajo tierra no recibe aplausos por romperse. Recibe presión, recibe oscuridad, recibe silencio, y sin embargo, justo ahí empieza la vida nueva. Por eso cuando te hablo de tu adicción como un punto donde Dios te llama, no estoy diciendo que la cadena sea hermosa, estoy diciendo que incluso en ese lugar que parece enterrarte puede haber una fuerza empujando desde adentro, una vida que no ha encontrado otra forma de abrirse paso. Déjame contarte una historia. Había un hombre llamado Elías. No era un hombre perdido a simple vista. Esa era precisamente la parte más difícil de su historia. Por fuera, Elías parecía alguien estable. Trabajaba, saludaba con educación, respondía mensajes, pagaba cuentas. Llegaba a tiempo cuando tenía que llegar. La gente decía que era fuerte, que era serio, que tenía carácter, pero nadie veía lo que ocurría cuando cerraba la puerta de su casa y el ruido del mundo se apagaba. Su apartamento quedaba en un cuarto piso. Desde la ventana se veían luces amarillas, cables cruzados, balcones pequeños y una calle donde los carros pasaban como si nadie llevara una guerra por dentro. Cada noche, Elías dejaba las llaves sobre la mesa, se quitaba los zapatos lentamente y se quedaba de pie en medio de la sala, sin encender todas las luces. Solo una lámpara vieja iluminaba una esquina. La casa estaba limpia, ordenada, correcta, pero había una soledad tan densa que parecía sentarse con él. Al principio, él no decía que tenía una adicción, decía que necesitaba relajarse, decía que era una forma de apagar la mente. Decía que todos tenían algo, decía que podía controlarlo, decía que mañana iba a parar. Y durante mucho tiempo esas frases funcionaron como cortinas. Cortinas delgadas, sí, pero suficientes para no mirar de frente lo que ya estaba creciendo en la sombra. Había noches en las que abría la botella antes de quitarse la camisa del trabajo. Otras veces no era alcohol, era una pantalla, una conversación prohibida, una compra innecesaria, una búsqueda que comenzaba con curiosidad y terminaba en vergüenza.
El objeto cambiaba, pero el ritual era el mismo. Primero el silencio, luego la ansiedad, después la negociación interna. Solo un poco, solo hoy, solo para dormir, solo para no pensar, solo para no sentir esa presión en el pecho. Una noche, después de una discusión breve con su hermana, algo se quebró. No fue una pelea grande, no hubo gritos intensos ni palabras dramáticas. Ella solo le dijo, tú nunca dices lo que te pasa. Y esa frase, sencilla, casi casual, se le quedó clavada. Elías colgó el teléfono y se quedó mirando la pantalla apagada. Su reflejo apareció oscuro, partido por la luz de la lámpara. Tenía los ojos cansados, no de sueño, de años. Esa noche cayó más hondo que otras veces, no porque consumiera más, sino porque mientras lo hacía ya no pudo engañarse. Sintió el alivio de costumbre, pero detrás del alivio había una tristeza despierta. Mirando, cada trago, cada gesto, cada impulso parecía decirle algo que él no quería escuchar. Se sentó en el piso de la cocina, con la espalda contra la pared. El frío de los azulejos le atravesaba la camisa. Afuera, una moto pasó rápido. Luego todo volvió al silencio. Elías bajó la cabeza. La botella estaba a un lado, el teléfono al otro. La casa seguía ordenada, pero él se sentía esparcido por dentro, como si ninguna parte de su alma estuviera en su lugar. En ese momento no pensó en grandes verdades. No tuvo una visión, no escuchó una voz celestial, solo sintió una frase brutal, desnuda, imposible de evitar. Yo no sé estar conmigo. Y ahí estuvo su punto más bajo. No fue cuando los demás lo vieron mal, porque casi nadie lo vio. No fue cuando perdió algo visible, porque todavía conservaba muchas cosas. Su punto más bajo fue ese instante silencioso en el piso de una cocina, cuando entendió que todo lo que buscaba afuera era una forma de escapar de su propia presencia. No estaba huyendo solo de una sustancia, no estaba huyendo solo de un hábito, estaba huyendo de una habitación interior donde lo esperaba un niño herido, un enojo guardado, una vergüenza antigua, una ternura que nunca había sabido pedir amor sin disfrazarse de control. Y lo más doloroso fue que, por primera vez, no pudo odiarse con la misma facilidad. Algo en él estaba demasiado cansado incluso para insultarse. Quiso decirse débil, quiso decirse inútil, quiso repetirse que no servía, pero las palabras no salieron con fuerza. En su lugar apareció una sensación extraña, casi insoportable, compasión. No una compasión bonita, no una compasión luminosa, una compasión áspera, temblorosa como una mano apoyándose sobre una herida abierta. Si esta historia te tocó en algún lugar que no sabes explicar, permite que ese movimiento interno tenga un gesto pequeño. Deja un me gusta, no por el video, sino como una forma silenciosa de reconocer que hay partes de ti que también merecen ser vistas sin condena. Elías permaneció allí mucho tiempo, la espalda contra la pared, las rodillas recogidas, la lámpara encendida en la sala, el reloj avanzando sin pedir permiso. En algún momento miró sus manos. Le parecieron manos de otra persona. Manos que habían trabajado, sujetado, escrito, escondido, abierto puertas, cerrado conversaciones, buscado alivio donde no había paz. Y por primera vez se preguntó si quizá sus manos no eran culpables, sino mensajeras. Si quizá todo su cuerpo llevaba años intentando contarle una historia que su mente se negaba a escuchar. Recordó a su padre, no como una escena completa, sino como fragmentos. Una mesa, un plato servido en silencio, una voz seca diciendo que los hombres no lloran, una puerta que se cerraba, una tarde en que él, siendo niño, quiso contar algo que le dolía y nadie tuvo tiempo. Recordó cómo aprendió a tragarse las palabras, cómo empezó a ser el fuerte, el correcto, el que no molestaba, el que podía con todo, y vio, con una claridad que le dolió en los huesos, que su adicción no había aparecido de la nada. Había crecido alrededor de todo lo que nunca tuvo permiso de sentir. No encontró una solución esa noche, no cambió mágicamente al amanecer. No se levantó convertido en un hombre nuevo, limpio de toda sombra, eso sería mentira, pero algo sí ocurrió, algo pequeño y enorme. Por primera vez, el punto más oscuro de su vida dejó de ser solo un basurero de culpa. Se convirtió en una puerta terrible, sí, una puerta que no quería cruzar, sí, pero una puerta al fin. En los días siguientes, Elías siguió sintiendo la presión, siguió sintiendo el llamado del viejo escape. Siguió escuchando la voz que le decía que era más fácil volver a lo conocido, pero ya no podía creer completamente la historia antigua. Algo se había quebrado, no la adicción todavía, no el patrón completo. Lo que se quebró primero fue la mentira de que él era solamente su caída, y ahí está el ancla de esta historia. La semilla no entiende la tierra mientras se rompe. Elías no entendía su noche mientras estaba sentado en el piso de la cocina. Tú quizá no entiendes tu lucha mientras estás en medio de ella, pero hay procesos que no parecen transformación cuando empiezan, parecen pérdida, parecen vergüenza, parecen fracaso, parecen oscuridad.
Parecen una vida hundiéndose bajo tierra, y sin embargo, debajo de esa presión puede estar ocurriendo el primer movimiento de algo que todavía no tiene forma. Por eso la historia de Elías no importa porque sea extraordinaria. Importa porque es demasiado humana. Importa porque quizá tú también tienes una cocina, una habitación, un baño, una cama, un carro, una madrugada, un lugar exacto donde te has visto caer y has pensado, aquí terminó mi dignidad. Pero tal vez ese lugar no fue solamente el escenario de tu vergüenza. Tal vez fue el primer sitio donde tu alma dejó de poder seguir mintiendo. Tal vez fue la tierra oscura. Tal vez fue la cáscara abriéndose. Tal vez fue Dios tocando no la parte más bonita de ti, sino la parte más escondida, porque era ahí donde la vida nueva tenía que comenzar. Ahora que ya viste que tu caída puede esconder una señal, necesitas entender cómo funciona ese mensaje por dentro, porque no basta con decir, esto tiene un sentido. Si no sabes leerlo, vuelves a odiarte. Si no sabes distinguir las señales, confundes llamado con condena, herida con identidad, impulso con destino. Por eso te voy a entregar 3 claves, no 3 frases bonitas. 3 mecanismos internos que explican por qué ciertas adicciones aparecen con tanta fuerza justo en las personas que sienten más, cargan más y se preguntan más. La primera clave es esta. La intensidad del impulso revela la profundidad de una necesidad que no estás nombrando. Cuando una adicción aparece, tu mente cree que está pidiendo una cosa concreta. Una copa, una pantalla, una persona, una compra, una comida, un mensaje, una sensación. Pero debajo de esa forma visible, casi siempre hay una necesidad más honda intentando salir. No siempre buscas lo que crees que buscas. A veces dices, quiero eso, cuando en realidad tu alma está diciendo, necesito descansar. Dices, quiero placer, cuando por dentro estás pidiendo ternura. Dices, quiero perderme un rato, cuando en el fondo necesitas dejar de sostener una vida que te pesa demasiado. Imagina una casa donde suena una alarma. Si tú solo golpeas la alarma para callarla, el ruido se detiene un momento, pero el incendio sigue. Eso pasa con muchas adicciones. El impulso es la alarma, no el incendio. La conducta es el sonido, no la raíz. Tú puedes pasar años intentando apagar el ruido sin mirar que está ardiendo por dentro. Y mientras no mires la necesidad real, el impulso vuelve con otra cara, en otro horario, con otra excusa, pero con la misma fuerza. Por eso hay deseos que no se sienten como deseo, sino como urgencia. No es un me gustaría, es un lo necesito ahora. Ahí hay una pista. Cuando algo se vuelve desesperado, no solo está hablando el cuerpo, está hablando una parte de ti que se siente sin salida, una parte que no sabe pedir ayuda de otra manera, una parte que aprendió a traducir tristeza como hambre, soledad como deseo, cansancio como exceso, vacío como búsqueda de intensidad. Y aquí está el primer cambio de mirada. Antes de odiar el impulso, pregúntate qué necesidad viene disfrazada dentro de él, no para obedecerlo, no para justificarlo, para leerlo. Porque si una señal llega siempre al mismo punto, algo está tratando de decirte dónde duele. Si esta forma de mirar tus señales te está abriendo algo por dentro, suscríbete. Porque en cada video desarmamos uno de estos lenguajes ocultos del alma para que dejes de vivir peleando contra mensajes que todavía no sabes traducir. La segunda clave es esta: la adicción se fortalece donde tú te fragmentas. Esto significa que cuanto más rechazas una parte de ti, más poder gana esa parte en la sombra. Tú tienes una imagen de cómo deberías ser: fuerte, correcto, espiritual, controlado, maduro, bueno, capaz. Pero también tienes emociones que no encajan con esa imagen: rabia, envidia, deseo, tristeza, necesidad, miedo, cansancio, resentimiento, y cuando no les das un lugar consciente no desaparecen, se esconden. Se acumulan, y tarde o temprano buscan una salida. Piensa en una habitación donde metes todo lo que no quieres ver. Al principio cierras la puerta y sigues con tu vida. Un día guardas una tristeza, otro día guardas una humillación. Luego guardas un deseo que te da vergüenza, después una rabia que no te permitiste expresar, luego una necesidad de amor que te pareció demasiado vulnerable. Pasan los años y la habitación se llena. Tú sigues diciendo, todo está bien, pero desde adentro esa puerta empieza pues a empujar. La adicción muchas veces es esa puerta abriéndose de golpe. No aparece solo porque algo externo te tienta, aparece porque hay algo interno que ya no acepta seguir encerrado. Por eso, después de ciertos momentos emocionales, el impulso crece, después de sentir rechazo. Después de discutir, después de ser ignorado, después de fallar, después de recordar algo, después de tener que actuar como si no te importara. El patrón no surge en el vacío, surge cuando una parte negada de ti toca la puerta. Y aquí hay algo que casi nadie quiere mirar. Muchas veces no eres adicto solo a la sustancia o a la conducta. También eres adicto al momento en que dejas de fingir, porque en la caída, aunque duela, algo se libera.
La persona correcta se rompe, el fuerte se cansa, el que controla pierde el control, el que no necesita a nadie muestra su necesidad, el que siempre puede con todo se derrumba. Y aunque eso después traiga culpa, por unos instantes la máscara cae. Eso no significa que debas seguir cayendo, significa que hay una parte de ti pidiendo integración, no expulsión. Una parte que no quiere dominarte, pero tampoco quiere seguir siendo negada. Si la tratas como enemiga absoluta, se vuelve más intensa. Si la escuchas con honestidad, empieza a revelar qué emoción, qué memoria o qué deseo necesita ser visto sin destruirte. La tercera clave es la que casi nadie reconoce. La repetición no solo muestra debilidad, muestra el punto exacto donde tu vieja identidad ya no alcanza. Hay patrones que se repiten porque todavía no has entendido qué versión de ti los sostiene. No basta con decir voy a dejar esto. Porque muchas veces la adicción está amarrada a una identidad antigua. La identidad del que siempre tiene que estar disponible, la del que no puede fallar, la del que no puede sentir, la del que necesita controlar para sentirse seguro, la del que busca intensidad porque la calma le parece vacía, la del que se castiga porque no sabe vivir sin culpa, la del que se sabotea cuando algo bueno se acerca, porque en el fondo no se siente merecedor. Imagina que intentas cambiar el fruto de un árbol sin mirar la raíz. Cortas una rama, pero vuelve a crecer. Arrancas una hoja, pero aparece otra. Te desesperas porque ves repetición, pero el árbol no está burlándose de ti. Solo está produciendo según la raíz que todavía lo alimenta. Así funciona un patrón, no cambia de verdad mientras la identidad que lo sostiene sigue intacta. Por eso algunas personas dejan una adicción y saltan a otra. Dejan una sustancia, pero se vuelven adictas al trabajo. Dejan una relación, pero se aferran a la aprobación. Dejan una conducta, pero aumentan el control. Porque el alma no está pidiendo solo que cambies el objeto. Está pidiendo que mires quién eres cuando necesitas escapar, quién eres cuando nadie te valida, quién eres cuando no tienes intensidad, quién eres cuando estás en silencio, quién eres cuando no puedes usar tu vieja armadura. La repetición te muestra el lugar donde una versión antigua de ti ya llegó a su límite, no puede llevarte más lejos. Esa versión tal vez te ayudó a sobrevivir, tal vez te protegió, tal vez fue necesaria cuando no tenías otra forma de atravesar el dolor. Pero ahora esa misma versión se convirtió en una cárcel. Y cada recaída, cada retorno, cada círculo que parece humillante está señalando el mismo punto. Hay una identidad que ya no puede sostener el nivel de conciencia que estás empezando a despertar. Entonces mira las tres claves juntas. El impulso muestra una necesidad no nombrada. La sombra muestra una parte rechazada que busca lugar. La repetición muestra una identidad antigua que ya no alcanza. Estas tres señales no dicen lo mismo. Una te habla del hambre, otra te habla de lo negado, la otra te habla de la versión de ti que debe morir para que otra pueda nacer. Y cuando empiezas a distinguirlas, ya no miras todo como un solo monstruo oscuro, empiezas a ver un mapa. Si el impulso aparece, preguntas qué necesidad está gritando. Si la sombra se activa, preguntas qué parte de ti fue expulsada. Si el patrón se repite, preguntas qué identidad antigua sigue dirigiendo tu vida desde atrás. Así la adicción deja de ser solo una pared contra la que te estrellas y empieza a convertirse en un lenguaje que, aunque doloroso, señala con precisión dónde está la puerta. No es una puerta cómoda, no es una puerta rápida, no es una puerta que se abre con frases vacías, pero es una puerta real. Y quien aprende a leer estas tres claves deja de vivir únicamente en la culpa y empieza a entrar en una comprensión más profunda de su propia batalla. A ti que llevas meses pidiendo una señal y sientes que no llega, te hablo ahora. No porque estés fallando en escuchar, sino porque quizá has estado esperando una señal luminosa, clara, perfecta, cuando la señal te ha estado apareciendo en ese cansancio que ya no puedes ignorar. Tal vez no llegó como respuesta, tal vez llegó como incomodidad, tal vez llegó como esa sensación de no poder seguir viviendo igual. Y aunque ahora te parezca confuso, esa inquietud puede ser el primer lugar donde algo dentro de ti está despertando. A ti que ya no sientes nada cuando oras, cuando meditas, cuando intentas conectar con Dios, no te condenes por ese silencio. Hay silencios que no son abandono. Hay silencios que aparecen cuando el alma está demasiado agotada para producir emociones bonitas. Tal vez no estás vacío de fe. Tal vez estás cansado de usar la fe como máscara para no decir, me duele, no puedo solo, necesito ayuda, necesito verdad. Y ese reconocimiento, aunque no parezca espiritual, puede ser más sincero que muchas palabras pronunciadas sin presencia. A ti que por fuera sonríes, pero por dentro estás cargando una batalla que nadie imagina, quiero decirte algo sin adornarlo. No tienes que convertir tu dolor en una historia hermosa para que merezca ser atendido. No tienes que tocar fondo para pedir apoyo, no tienes que esperar a perderlo todo para hablar con alguien. Si ahora mismo sientes que tu vida está en riesgo, si tienes miedo de lo que podrías hacerte, si la oscuridad se volvió demasiado pesada, busca apoyo real hoy. Habla con alguien de confianza.
acude a un profesional, llama a una línea de atención de tu país. Tu dolor merece compañía concreta, no solo interpretación espiritual. A ti que recaes y después te quedas sentado en silencio, mirando al vacío, como si algo dentro de ti se hubiera apagado, no voy a decirte que eso no importa. Sí importa, duele, tiene consecuencias, pero tampoco voy a dejarte creer que tu peor noche tiene derecho a nombrar toda tu vida. Hay una parte de ti que todavía observa, una parte que todavía se duele, una parte que todavía pregunta por qué. Y mientras esa pregunta exista, todavía hay una puerta. Este mensaje, no como presión, no como juicio, sino como un acto de amor. Puede ser justo lo que necesitaba escuchar hoy para no sentirse tan solo. Ahora no quiero que solo escuches, quiero que hagas esto conmigo. No para demostrar nada, no para forzarte a sentir algo, solo para abrir un espacio pequeño dentro de ti, un espacio donde por unos instantes no tengas que huir, pelear ni esconderte. Si puedes, baja un poco la mirada. No necesitas cerrar los ojos si no quieres, solo permite que tu atención vuelva al cuerpo. Siente el peso de tus hombros, siente la mandíbula, siente las manos, nota si estás apretando algo, tal vez el pecho, tal vez el estómago, tal vez la garganta. No lo cambies todavía, solo míralo. Ahora inhala despacio y suelta el aire más lento de lo que lo tomaste. Otra vez, inhala y suelta, una vez más. Inhala como si no tuvieras que sostener el mundo por un momento. Y suelta como si pudieras dejar caer, aunque sea por unos segundos, la culpa que has cargado demasiado tiempo. Ahora lleva una mano al pecho. Si estás en un lugar donde no puedes hacerlo, imagínalo. Siente esa zona donde tantas veces se acumula lo que no dices. Y repite conmigo, por dentro o en voz baja. No soy mi caída, haz una pausa. No soy mi impulso, respira. No soy la vergüenza que aprendí a cargar. Otra pausa, hay algo en mí que todavía quiere volver a la luz. Quédate ahí, no corras. No analices, solo permite que esas palabras toquen el lugar que tengan que tocar. Ahora imagina por un instante que frente a ti aparece una puerta. No es una puerta perfecta. Está marcada, tiene grietas, tal vez parece vieja, tal vez te da miedo abrirla. Esa puerta representa la parte de ti que has evitado mirar. No tienes que cruzarla hoy, no tienes que resolver toda tu historia ahora. Solo acércate en tu interior y coloca una mano sobre esa puerta y di lentamente, estoy dispuesto a dejar de huir de mí. Respira. Estoy dispuesto a escuchar lo que mi dolor intenta mostrarme. Respira. Estoy dispuesto a pedir ayuda real cuando mi alma no pueda sola. Respira. Ahora entiendes de dónde venía esa señal. No era solo ansiedad, no era solo deseo, no era solo una caída repitiéndose en secreto. Era una parte de ti intentando hablar con un lenguaje torpe, doloroso, urgente, porque durante demasiado tiempo no supiste escucharla de otra manera. Eso que al principio sentías como inquietud antes de dormir, como hambre sin nombre, como vergüenza después de fallarte, no venía para demostrar que estabas perdido. Venía para mostrarte el lugar exacto donde tu alma estaba pidiendo regreso. Y recuerda a Elías. Él no se quedó sentado para siempre en el piso frío de aquella cocina. No despertó perfecto al día siguiente, pero ya no volvió a mirarse igual. Ese fue el principio. No de una vida sin lucha, sino de una vida con más verdad. La noche que parecía su final se convirtió en la primera grieta por donde entró una luz que antes no podía ver. Así también puede pasar contigo. Tal vez todavía estás atravesando tu desierto. Tal vez aún hay días donde el impulso parece más fuerte que tu claridad. Pero del otro lado de este camino no te espera una versión falsa, impecable y sin heridas. Te espera alguien más entero. Alguien que ya no necesita esconderse para ser amado. Alguien que aprende a pedir ayuda sin vergüenza. Alguien que transforma su herida en presencia, su caída en conciencia y su sed en camino hacia Dios. Si este mensaje te ayudó a mirar tu historia con un poco más de verdad, suscríbete, porque aquí seguimos abriendo estas señales del alma con profundidad. Y compártelo con esa persona que sonríe por fuera, pero por dentro está luchando en silencio. Hasta la próxima.